Padre Dios. Amén. Bien, tenemos en este día un tema que se titula Habituados al pecado, y está basado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Es un versículo, pero que tiene mucha trascendencia. Lo que el profeta Jeremías escribió, había hablado, el profeta Jeremías había hablado a su pueblo, el cual no le quería escuchar. Había llorado por ellos y no hacían caso. Aún en los juicios de Dios, ellos no habían logrado, los juicios no habían logrado moverles. Y vino a la conclusión de que eran incorregibles y no podían mejorar, como no podía mejorar un hombre negro transformarse en blanco. Puede que un etíope cambiara su piel, o sea, puede un etíope cambiar su piel. La esperada respuesta es no, no puede. La imposibilidad externa de que el etíope cambie el color de su piel es un experimento físico jamás realizado. Hay una imposibilidad interna del corazón, y esto se debe especialmente a su obstinación en el pecado. El pecado se ha convertido para ellos en una segunda naturaleza, casi imposible de cambiar. De la misma manera que es imposible para un etíope de raza negra cambiar su color de la piel, y para un leopardo quitarse las estrías que están como entretejidas en su piel. Se les había enseñado a hacer el mal y habían tenido un largo aprendizaje en esta malvada escuela. Así que los fieles profetas de Dios se desesperaban de traerlos al buen camino. Los que de largo tiempo se han acostumbrado a pecar han sacudido los frenos del temor, de la vergüenza. Su conciencia está caracterizada en los hábitos del pecado. Han quedado firmemente
arraigados en el alma. El pecado es la negrura y la deformidad del alma. Por fortuna, la gracia de Dios es tan poderosa para cambiar no solo la piel, sino también el corazón del etíope. Esta gracia no les faltará a los que se alleguen a sentir íntimamente su necesidad y la buscan con diligencia. ¿Puede la persona cambiarse a sí misma? Jamás. La dificultad en el caso del pecador consiste en su propio pecado. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Los que se habitúan al pecado se prometen a sí mismos impunidad, pero se engañan a sí mismos. No necesitan cárcel ni cadenas, pues bastarán sus propios pecados para retenerlos en prisión. Dice el Talmud, al principio la mala inclinación es como una tela de araña, pero finalmente los hilos aumentan hasta convertirse en sogas de carreta. Fíjate en la tienda. Con cuidado. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El Señor Jesús les muestra a los judíos que hay una esclavitud de la que ellos no se querían percatar. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nótese que el verbo está en presente. E implica una práctica habitual. Es decir, el que vive en el pecado no cae algunas veces. Como vemos, es evidente que el Señor Jesús estaba hablando acerca de la esclavitud del pecado. Pero los judíos lo tomaron de otra forma. Y ellos contestaron y dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero se engañaban a sí mismos. Y vemos que ellos habían sido esclavos en Egipto, en Siria, en Babilonia, y en ese momento que estaban hablando con el Señor Jesús, eran esclavos de Roma. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando del pecado, de la esclavitud del pecado que retiene a las gentes en el pecado. De eso estaba hablando el Señor Jesús. Recordó a sus oyentes judíos que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Estos judíos pretendían
ser muy religiosos, pero la verdad es que eran desaprensivos, irreverentes y que pronto se manifestarían como homicidas, porque incluso en aquel mismo momento estaban tramando la muerte del Hijo de Dios. La fuerza del hábito. Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Aquí se recitan las razones del juicio. Los ricos quitaban a los pobres sus casas y su terreno con violencia. Como resultado, un invasor extranjero les quitaría a estas propiedades a los ricos y ellos se quedarían sin nada. El pueblo le decía a Miqueas que no profetizase cosas tan desagradables, ya que la desgracia nunca, fíjense bien, iba a alcanzarles. Estaban equivocados. Así pensaban ellos. Pero Miqueas respondió que no se debiera decir: se ha cortado el brazo de Jehová. Son estos juicios sus obras, les decía. Son estos juicios sus obras, o sea, lo que ellos estaban haciendo. Y vemos, no hacen falta, no hacen sus palabras al que hace bien, decía Miqueas. Las palabras de Dios no le hacen al que hace bien. Claro, al que está haciendo la voluntad de Dios, le hace el bien Dios. Amén. Así vemos al que camina rectamente. La costumbre se dice que es una segunda naturaleza. La práctica en el pecar ha forjado las cadenas y ha atado al hombre al pecado. Vemos Jeremías 7:24, dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos y en la dureza de su corazón malvado. Aunque Jeremías les hablaba una y otra vez, ellos hagan de cuenta como si no estuvieran oyendo nada. Así, tapaban sus oídos para no oír, porque tenían un corazón malvado. Y fueron hacia atrás, dice Jeremías, y no fueron hacia adelante. Pusieron su voluntad como norma contra la voluntad de Dios. Y no oyeron ni inclinaron su oído para prestar atención, menos aún para obedecer. Antes caminaron en sus propios consejos, conforme a sus planes, en la dureza de su corazón malvado. Sus apetitos y sus pasiones desordenadas habían de ser la ley de ellos.
obedecer a su ley, hacer el mal, caminar en el pecado siempre. La fuerza del pecado. 2 de Pedro 2:13. Dice el apóstol: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son sociedades manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Estas personas, su maldad les había granjeado un mal fin. Recibirían su paga en su totalidad. Estas personas son tan desvergonzadas y confiadas que llevan a cabo sus pecaminosas actividades a la luz del día. La mayoría de los hombres esperan la cubierta de la oscuridad para gozar del placer. Juan 3:19. Esta es la condenación, palabras del Señor Jesús, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De allí que las luces tenues de los bares y de los burdeles. Primero de Tesalonicenses 5:7, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Los falsos maestros han abandonado los frenos que generalmente hacen que el pecado se oculte en las sombras. En lugar de estar buscando los textos, habían de tener una pluma para apuntar el texto que les doy. La fuerza en el placer que produce el pecado, el cual fascina y esclaviza la mente, la fuerza del apetito por el pecado. El cual crece en la intensidad cuando se le permite la borrachera, la sexualidad fuera del matrimonio, la ceguera en el entendimiento que impide a los hombres ver lo malo de sus caminos o darse cuenta de su peligro. La visión terrenal es tan fuerte de tentación, la cual la concupiscencia de los ojos lleva a la impureza. Por estas razones se tiene que responder a la pregunta en el sentido negativo. Los pecadores no pueden renovarse a sí mismos, ¿o sí? Ni cambiarse a sí mismos. Del mismo modo que los etíopes no pueden cambiar sus pieles. El hombre no puede dejar de ser pecador por sí mismo. Necesita un Salvador, Cristo Jesús, que murió por todos los pecadores del mundo, de todos los tiempos,
El hombre necesita dejar de ser pecador urgentemente, o de lo contrario, será llamado a dar cuentas de lo que no puede hacerlo por sí mismo, lo puede lograr creyendo en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede el pecador ser hecho una nueva criatura? En este asunto radica la fuerza de la esperanza para los hombres. Se puede decir con toda seguridad, Dios puede transformar a un negro en blanco, ¿o no? Mateo 19, 26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para con los hombres es imposible esto, mas para con Dios todo es posible. Esa contestación del Señor Jesús se debió a que el rico que fue con el Señor Jesús se fue triste y desconsolado porque era rico. Y entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: cuán difícil cosa es que un rico entre en el reino de los cielos. Y ellos se espantaron y dijeron: ¿quién puede ser salvo? Y el Señor Jesús está contestando, dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. De manera que un negro, Dios lo podría hacer en un blanco. Hablando humanamente, es posible que nadie sea salvo. Solo Dios puede salvar un alma. Amén. El más grande pecador puede ser transformado en un santo. El Espíritu Santo tiene suficiente poder sobre el corazón humano. Por Jesús ha determinado obrar esta maravilla. Y con este propósito vino a este mundo y murió y resucitó. Las Santas Escrituras nos dan una reseña de muchos pecadores nacidos en la negrura. Han sido totalmente cambiados. Saulo, el perseguidor, Jesús lo convirtió en Pablo, el hermano de tierno corazón. Hechos 9:6. Pedro, el pescador profano. Mateo 26:74. Se convierte en un hombre que aún su sombra, fíjese bien, aún su sombra sanaba a las gentes de enfermedades. Hechos 5:15. El endemoniado gadareno, intranquilo, fue sanado por Jesús. Este lo convirtió en un discípulo calmado. Marcos 5:15. El carcelero, insensible, de Mateo de Hechos 16:24,
cual había recibido mandamiento, dice la palabra, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. El carcelero es convertido en un amigo compasivo. Este es convertido en un amigo compasivo. Hechos 16:34. Y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Todo esto es lo que puede hacer la gracia de Dios con el pecador, con los más grandes pecadores. La gracia del Evangelio. El Evangelio está dispuesto precisamente para ellos. Aquí radica la esperanza para los grandes pecadores. Porque necesitan los hombres. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? La respuesta es que están perdidos sin Él. Ya que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Primero de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Algunos hijos son tan parecidos a sus padres que no se podrían confundir en medio de una gran multitud. Así sucede con los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí otra vez el pensamiento queda claro. El diablo ha estado practicando el pecado, una conducta continua, característica, desde el principio. Es decir, desde el primer momento en que pecó, todos sus hijos le siguen en este camino ancho. Porque allí en ese camino ancho todos caben. Se tendría que añadir aquí que los hombres se vuelven hijos de Dios mediante un nuevo nacimiento. Pero no hay nacimiento sin relación con los hijos del diablo. Un hombre se hace hijo del diablo meramente imitando su conducta. Pero nadie es engendrado como hijo del diablo. En contraste, la venida de Jesús fue para deshacer y anular las obras del diablo. El Señor nuestro Dios habría podido destruir al diablo con una sola palabra. Pero en lugar de ello, vino a este mundo para padecer y derramar su sangre y morir y anular las obras del diablo. Si tanto le costó al Salvador quitar el pecado, ¿cuál debería ser la actitud de aquellos que han confiado en Él como Salvador? Primero de Juan 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Cristo. Aquí está la imposibilidad de que uno sea nacido de Dios. Puede persistir en la práctica del pecado
La nueva naturaleza no puede pecar. Sin embargo, aquí el apóstol está de nuevo contrastando al hombre regenerado con el irregenerado. ¿Y qué está? Refiriéndose a una conducta constante, habitual. El creyente no tiene el pecado como hábito. No persiste en el pecado de una manera desafiante. Aquí tenemos una declaración de que la vida divina permanece en el creyente. En lugar de ser esto una excusa para el cristiano, para darse al pecado, su seguridad eterna es una garantía que no persistirá en el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, que la semilla del Espíritu Santo está en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Esta relación divina impide la posibilidad de persistir en el pecado como estilo de vida. Para concluir, todo lo que se ha dicho, se puede concluir que son tan fuertes las cadenas del pecado que Satanás pone, pero la conversión de muchos pecadores se debe a la tenacidad y el esfuerzo por la salvación del alma en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señor Jesús.